Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Seguimos en Mercado Abierto, estamos en el Ecuador del ejercicio, en 2 días estrenamos nuevo mes, el de julio, así que es justo un momento interesante para echar la vista atrás, para recapitular lo que hemos visto en los mercados hasta ahora, en este 2021, y para tratar de anticipar por dónde pueden ir las cosas en el segundo semestre. Hablamos de ello con Víctor Álvar González, socio fundador de Nestep Finance. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Bueno, hemos visto, por ejemplo, que la tecnología, que venía de dispararse en el grueso de la pandemia, se ha comportado peor en esta primera parte del ejercicio que otros sectores. En la segunda parte del año que afrontamos ahora, no sé si espera que este tipo de tendencias se mantengan o si vamos a asistir a nuevos cambios. ¿Cómo lo ve? Bueno, yo creo que lo que vamos a vivir en la segunda parte del ejercicio bursátil va a ser que se van a potenciar las cosas que están ocurriendo en esta primera parte. Es decir, es como si has plantado una semilla, empieza a crecer y crece con más fuerza, ¿no? Pues eso es lo que creo que sería el resumen. Es decir, por poner ejemplos, con alguna excepción, como por ejemplo esto que has comentado puede ser una de ellas. Es decir, en primer lugar, yo creo que dentro de unos meses, si la renta fija de medio y largo plazo, los bonos de medio y largo plazo, los fondos de inversión que invierten en renta fija de medio y largo plazo han ido mal desde el mes de noviembre, o digamos no especialmente bien, pues a partir de esta segunda parte del ejercicio, los elementos que han hecho que eso ocurra irán a más y tendremos peores resultados en el caso de la renta fija de los que ya han tenido. Es decir, se acelerará esa tendencia, sobre todo cerca del fin de año, se acelerará esa tendencia negativa en el caso de la renta fija, y por las mismas pues veremos determinados activos y sectores y países que lo han hecho bien en esta primera parte del año comparado con la pandemia, o muy bien, pues yo creo que irán también a mejor. Pero habrá temas que honestamente no tengo totalmente claros, como por ejemplo lo que haga la tecnología, porque la tecnología al final es complicado. Tenemos por un lado un cambio de ciclo en el cual hemos pasado de la pandemia, que le venía muy bien a la tecnología, a que ese cambio, esa recuperación, la salida de la pandemia le venga bien a quien le fue mal en la pandemia, así de sencillo, como es lógico. Ahora bien, en el caso de la tecnología tenemos ahí la X de la ecuación. Lo que es difícil de tener claro es ¿qué impacto tendrá la revolución digital? Es decir, la revolución digital sigue en vigor y las grandes empresas digitales siguen desarrollándose y comiéndose la cuota de mercado de las empresas analógicas. Ahora bien, ¿esto en qué medida se producirá durante la segunda mitad del año? ¿Qué noticias tendremos empresariales a ese respecto? Resultados, operaciones corporativas. Y eso honestamente todavía no sé cómo puede afectar. Esa sería un poco la carta que se quedaría ahí un poco sin situar exactamente cuál puede ser su evolución. Estamos hablando de 6 meses, de tendencias que hemos visto en un periodo de medio año. A la hora de hacer cambios en una cartera de largo plazo, como lo suelen ser las carteras de fondos de inversión, ¿es un plazo adecuado para tocar cosas en esa cartera o no? Es decir, ¿cada cuánto habría que hacer retoques en una cartera o depende de cada inversor concreto? Bueno, es cierto que con los fondos de inversión, el tipo de inversión, yo no diría a largo plazo, pero debe ser como mínimo de medio plazo y precisamente con esa visión de mínimo 6 meses. Yo creo que el que va a invertir mirando a lo que ocurre la próxima semana o el próximo mes no debería utilizar fondos de inversión, por lo menos fondos de inversión tradicionales, a lo mejor ETFs sí podría ser, pero ni siquiera. Yo creo que básicamente los fondos de inversión los ETFs son fondos de inversión, solo que digamos de tercera generación. En general yo con fondos de inversión y ETFs miraría mínimo 6 meses. Lo que pasa es que los cambios pueden ser por muchos motivos. El primer cambio puede ser porque te hayas equivocado. Evidentemente nosotros nos equivocamos, lo que sí tratamos es de equivocarnos mucho menos de lo que acertamos y tenemos un buen historial al respecto, pero claro que hay errores. Entonces los errores, cuando te das cuenta que te has equivocado, hay que solucionarlos inmediatamente. Si el fondo lleva en cartera un mes, mínimo normalmente para ver que hay un error tiene que pasar a lo mejor 20 días, un mes como mínimo, ¿no? Pero si lleva un mes y te das cuenta que realmente es que te has equivocado y no tiene buen aspecto,
pues claramente hay que actuar y quitar ese fondo de cartera. Y por las mismas, si un fondo funciona bien, has acertado y has cogido una buena tendencia, pues si está 3 años, estuvo 3 años. Es decir que, por ejemplo, en los últimos 10 años, sobreponderar fondos de renta variable norteamericana ha sido un éxito. Entonces, ¿para qué ibas a cambiar? De hecho, hay veces que los clientes pueden preguntarse por qué, que si una cartera no se mueve mucho. Bueno, no se mueve mucho una cartera cuando va bien. Si una cartera va bien y no puede ir mucho mejor, pues ¿para qué moverse? Por lo tanto, primero, y por resumir, el plazo mínimo para invertir en fondos debe ser de 6 meses, pero los cambios deben ser en función del mercado, en función de cuáles sean los resultados en el mercado, y en eso no tiene que haber ningún tipo de límite, ni para reducir posiciones ni para mantenerlas a muy largo plazo. Respecto a la situación actual, pues es lo mismo. Si observamos que esto que yo estoy diciendo ahora, de que vamos a ver cómo se potencian los cambios que ya estábamos viendo en el primer trimestre y cada vez van funcionando mejor determinadas inversiones que han funcionado bien en el semestre, no trimestre, pues lo que habrá que hacer es potenciarlas, y las que no, pues habrá que eliminarlas. Y si en un momento dado se llegara a la conclusión, pues por ejemplo, caso de la tecnología, de que no hay por qué infraponderarla, que es lo que hemos hecho nosotros a lo largo del primer semestre, sino que tiene que tener tanto peso como cualquier otro índice, pues habrá que hacerlo y adaptarse al hecho de que eso, por ejemplo, de que la revolución digital sigue no solo viva y con esto, sino con mucha fuerza. Todo es una cuestión básicamente de sentido común, si me permites la expresión. Víctor Álvar González, socio fundador de Nestep Finance. Gracias y hasta una próxima. Muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros.